y en este caso, desde el trabajo que realizamos en el grupo especializado de justicia abierta, un grupo que ha venido ya trabajando durante varios años y en el cual pues aprovechamos el espacio regional para compartir experiencias, conocimientos y temas del mayor interés en materia de la implementación, de la adaptación, de la asimilación de la justicia abierta en nuestros diferentes poderes y organismos judiciales. Este año damos inicio al plan de trabajo del GET 2024 con esta primera actividad. Les comento brevemente cómo funciona esto. En el marco del GET, integrado por los 7 países, se privilegian temas que son de interés común y de allí que en conjunto con el país que tiene a su cargo la secretaría, que en este caso es nuestros colegas, muy apreciados y amigos colegas de República Dominicana, determinamos un plan de acción en el cual desarrollaremos en los primeros meses de este año y como les digo, esta es la primera actividad de ese plan de acción, un plan de acción ambicioso y en el cual esperamos también contar con la participación de todas y todos ustedes en las diferentes acciones de capacitación y de intercambio que tenemos. Este conversatorio que nos convoca hoy, este webinario, tiene como tema central el de los datos abiertos, siendo los datos abiertos un requisito sine qua non, un requisito absolutamente necesario en cualquier organismo, organización que esté trabajando los temas de gobernanza abierta, de gobierno abierto, de Estado abierto y por supuesto también los poderes y organismos judiciales. Necesitamos avanzar muchísimo, crecer, madurar en el tema de dato abierto, aprender, tengo que decir también, para poder ir fortaleciendo nuestros sistemas, nuestras plataformas y en materia de dato abierto, que en realidad es una manifestación tangible del derecho al acceso a la información pública. He de decirles que los datos abiertos para las personas como yo, que no crecimos en ese paradigma, yo soy abogada de profesión, al principio cuesta un poquito entenderlos. A veces pensamos que abrir datos es publicar información. Sin embargo, en estas 3 sesiones que tenemos de este webinario, vamos a ir aprendiendo que los datos abiertos tienen características, formatos, finalidades diferentes a lo que sería la publicación ordinaria de datos que hacemos desde nuestras instituciones. De allí que les garantizo que en estas 3 sesiones, una por semana, cortas de 1 hora cada una, pensadas para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Ustedes van a poder conocer desde los temas más generales que trabajaremos hoy, los temas un poco más tecnológicos a nivel de informática, así como la parte muy operativa y práctica desde una persona de sociedad civil que nos van a estar comentando cómo se hace dato abierto, cómo lo hacemos mejor y para qué lo queremos. Esta mañana les presento al máster José Pablo Vargas Cubillo. José Pablo es profesional en CONAMAC, en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Y José Pablo es la persona que lidera este proceso a nivel del Poder Judicial, a nivel técnico en el Poder Judicial por parte de nuestra oficina. José Pablo tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica. También es especialista en gestión de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un máster en metodología de investigación en ciencias sociales por la Universidad Complutense de Madrid. José Pablo es una persona que ha nutrido su carrera profesional con algunos intereses muy específicos, por supuesto el de datos abiertos, pero le encanta todos los temas de innovación, justicia abierta, gobernanza, y por eso pues creo que van a encontrar muy agradable e interesante la conversación con José Pablo hoy. José Pablo ha preparado una presentación que garantizo que les va a entretener porque él le gusta también no dar charlas y cátedras, sino más bien interactuar e ilustrar de una manera muy amena. Les agradezco muchísimo, por supuesto, al Poder Judicial de República Dominicana,
que siempre nos permite trabajar bajo su sombrilla, en este caso del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, así como el resto de los países integrantes del GET, del Grupo Especializado de Trabajo de Justicia Abierta, por hacer posible esta primera actividad. Y de paso, de inmediato, le paso la palabra a José Pablo para que él continúe con la actividad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, doña Sara, por esa bienvenida y muchas gracias a todas las personas participantes que se encuentran por acá hoy. Vamos a dar inicio a este webinario que tiene 3 sesiones. Son 3 sesiones muy interesantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de gobernanza de datos, para qué ocupamos organizarnos a nivel institucional con esto, cuáles son los actores que se involucran dentro de las estrategias de datos abiertos y cómo debemos gestionar esos actores institucionales y fuera de la institución también. Y también algunos conceptos generales sobre datos abiertos. En la segunda sesión vamos a hablar sobre aspectos más técnicos y ahí nos va a acompañar el compañero Carlos Morales, que es el coordinador de la Unidad de Inteligencia de la Información acá de la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial. Y ahí vamos a aprender los aspectos más técnicos de, por ejemplo, cómo sacar los datos de un sistema transaccional, albergarlos en un repositorio de datos, limpiarlos, darles formatos, subirlos a un portal. Ahí es importante, ojalá que las oficinas técnicas, gestoras de datos y todo eso puedan asistir a esta sesión muy importante. Y al final, como decía doña Sara, una persona de sociedad civil, representante de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, nos va a estar comentando un poco para qué sirven estos datos. Ella es Ana Gabriela Zúñiga Ponte y nos va a estar comentando para qué sirven los datos, cómo se pueden utilizar, qué productos se pueden generar a partir de estos. Entonces, sin más, empezamos con esta sesión de hoy. Va a estar, ojalá que esté bastante entretenida y al final abrimos un espacio para consultas. Les comento que la sesión se está grabando. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor, indicárnoslo por el chat y pueden ir haciendo preguntas por el chat. Yo voy a compartir pantalla, muy probablemente no les vaya a poder ver, pero ahí le agradecería a algunas de mis compañeras de CONAMAC, a Mayre, que está por acá también, que es colega mía del programa de participación ciudadana, si me puede leer las preguntas en caso de que haya una y al final también abrimos un espacio para consultas. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la presentación. Y me indican, por favor, si, dame un momento, voy a tener que compartir de nuevo para compartir audio porque hay un videito. Vamos a ver por acá. Y me indica alguien, por favor, si se está compartiendo la pantalla bien. Sí, José, se ve bien la presentación. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, un poco de la experiencia de Costa Rica y ojalá la experiencia de Costa Rica también pueda ser replicada por otros poderes judiciales y órganos judiciales de la región. Los poderes, bueno, si bien el tema de datos abiertos ya se ha popularizado bastante, principalmente desde los entes ejecutivos, desde los poderes centrales, los poderes judiciales, en los órganos judiciales apenas comienza a dar sus primeros pasos. Y ahora que viene la tendencia del paradigma o modelo de gestión pública que llamamos justicia abierta, es importante incorporar el tema de datos abiertos. Van de la mano, no hay justicia abierta si no hay datos abiertos. Y como dice acá precisamente, el tema de datos abiertos es un eje de trabajo del principio de transparencia de justicia abierta. Recordar que la justicia abierta como modelo tiene 3 principios: la participación, la colaboración y la transparencia. Empecemos con una reflexión acá inicial. ¿Alguna vez ustedes han preguntado cuántos datos se generan mientras navegamos en Internet? Ahorita vivimos en un mundo de datos. Por ahí dicen que los datos son el nuevo petróleo también. En todo momento estamos generando datos hoy en día porque vivimos conectados a nuestros dispositivos inteligentes, celulares, computadoras, transacciones que hacemos. En cualquier momento, esta reunión que tenemos hoy acá está generando datos. Desde el momento que se hizo un proceso de inscripción, generamos una base de datos. Ahorita que estamos acá, estamos grabando, estamos generando más datos. Cada vez que estamos nosotros conectados, por ejemplo, utilizando Netflix, viendo videos en YouTube, en redes sociales, Twitter, LinkedIn, cosas así, estamos generando datos. Para darles un ejemplo, en solo 30 segundos, en Facebook se han dado 1.565.880 likes y más de 1.600.000 posts. Imagínense, solamente eso en 30 segundos, alrededor del mundo esto se está generando. Durante esos mismos 30 segundos, alrededor del mundo, se han reproducido 69.420 horas de video en 30 segundos. Imagínense la cantidad de gente conectada al mismo tiempo viendo videos en YouTube.
Y en Amazon, durante esta misma cantidad de tiempo, se han generado 1.530 compras y gastado más de $70.770. Inclusive, nosotros a veces generamos datos sin darnos cuenta. Después ahí pueden hacer el ejercicio, por ejemplo, váyanse a su aplicación de Google Maps y vean el historial de ubicaciones que Google Maps registra de ustedes. Probablemente si ustedes han andado por muchos países, ahí van a estar todos los puntos en donde ustedes estuvieron ubicados. Son datos, generamos datos. Los datos ahorita son una realidad y son parte precisamente de la institucionalidad pública también. La institución pública genera datos. Hay varios conceptos y aquí esto es clave porque cuando se habla de datos abiertos suelen haber muchas confusiones. A veces creemos que estamos abriendo datos, pero no lo estamos haciendo. Y tiene que ver precisamente con una confusión entre los conceptos que hay alrededor de esto. Son conceptos relacionados, eso sí, todos estos conceptos que ven acá, por ejemplo, implican datos, pero no son lo mismo. O sea, implican datos, pero no son lo mismo. Y datos abiertos se ve influenciado más en uno que en otros. Entonces, ¿qué son datos? Primero que nada, datos son, como les dije, lo que estamos generando en todo momento. Son cifras o características sobre una situación o fenómeno. En caso de los poderes y órganos judiciales, cuando, por ejemplo, se recibe una denuncia sobre un delito, sobre un conflicto y se ingresan datos de ese en un sistema transaccional, ahí estamos registrando datos alrededor sobre una situación específico, un fenómeno. Estos datos que se ingresan en ese sistema transaccional probablemente se traigan, se jalen, por así decirlo, y se lleven a un repositorio de datos, o un data warehouse, como dicen por ahí, en donde están almacenados esos datos en distintas bases. ¿Qué pasa cuando están en estos repositorios? Los datos los podemos extraer, los podemos organizar por relación de una situación, lo podemos limpiar también, porque a veces, por ejemplo, cuando las personas meten los datos en el sistema transaccional, a veces pueden cometer errores, entonces ocupamos limpiar los datos. A estos conjuntos de datos, a estos datos, a estas bases que extraemos de los repositorios, le llamamos dataset o conjunto de datos o base de datos. ¿Qué es esto? Es básicamente una base estructurada en filas sin columnas. La más popular que pueden ustedes ahorita imaginar, por ejemplo, es como esta que aparece acá, que es un Excel, básicamente en donde en un lado vemos las filas, en otro lado vemos las columnas y ahí nos están mostrando categorías y la cantidad de veces que se repite esa categoría en un fenómeno. Esto es fundamental en el tema de datos abiertos. Aunque ahorita les acaba de mencionar el formato Excel, datos abiertos implica ir a otros tipos de formato de uso libre, por ejemplo, como el CSV, entre otras cosas. Pero eso vamos a ver en la próxima sesión. Las estadísticas. ¿Qué son las estadísticas? Básicamente son agarrar esas bases de datos y empezar a analizarlas, aplicando diferentes procedimientos que son propios de la estadística, análisis inferencial, análisis multivariante, análisis de covarianza, en fin, entre muchos otros tipos de análisis que la estadística son herramientas que nos da para poder agarrar y estudiar y comprender mejor esa realidad. Normalmente las estadísticas se representan por tablas y gráficos. Luego, y aquí hay una interesante, aquí empezamos a veces con un poco con la confusión. Últimamente se ha empezado a popularizar mucho las herramientas de visualización de datos. Esos tableros que vemos, por ejemplo, muy bien hechos en Power BI u otras herramientas similares y las publicamos dentro de nuestros portales institucionales. Eso está súper bien. Por ejemplo, en el Poder Judicial de Costa Rica contamos con una herramienta como esta, que es la que se ve acá en la figurita, que es el Observatorio Judicial, que muestra tablas y gráficos de fácil comprensión para que las personas puedan ver esa información ya procesada y analizada. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya entonces nosotros estamos dando los datos procesados y un principio esencial de los datos abiertos es darlos en bruto, los datos en tablas organizadas, ojalá lo suficientemente limpias e íntegras para que las personas puedan generar sus propios productos. Esto está súper bien. Desde la institucionalidad podemos publicar estas herramientas de tableros de visualización de datos, pero esto no es datos abiertos y no sustituyen los datos abiertos. Esto, por ejemplo, la recomendación que damos desde el Poder Judicial de Costa Rica es que las herramientas que se publican en tableros de visualización, los datos, las bases primarias, vayan abiertas en un portal de datos abiertos. Y finalmente tenemos información.
¿Qué es información? Son los datos que se han sido organizados de forma específica para explicar algún fenómeno. En Costa Rica, por ejemplo, anualmente se generan valga la redundancia, los anuarios judiciales, en donde explican la realidad judicial del país durante todo un periodo. Normalmente estos se publican en un PDF o en un documento estructurado, ahí salen las tablas, gráficos y con interpretaciones ya realizadas por un especialista. Esto también es muy común que se publiquen desde las instituciones y a veces, por ejemplo, suben un PDF y creen que están publicando datos, pero los PDF no cumplen con otros de los principios fundamentales de los datos abiertos, que tienen que estar en bases estructuradas, en filas y columnas, procesadas, únicamente lo suficientemente limpias e íntegras para que las personas puedan hacer uso de esos datos y generar sus propios análisis. Aquí comenzamos con una primera actividad a partir de la explicación anterior y esto es como una especie de evaluación preliminar. Quisiera preguntarles a ustedes, aquí hay un código QR, ustedes pueden abrir ese código QR con sus celulares, tómenle en la foto o escaneenla con el celular, con la cámara. Y por favor respondan a esta pregunta. ¿Cómo se deben publicar los datos abiertos? 1, datos. 2, datasets. 3, estadísticas. 4, visualizaciones. 5, informes. Demos un par de minutitos para que las personas que están acá se conecten y por favor puedan responder esta pregunta. Nada más escanean con sus celulares y les va a abrir un enlace y en ese enlace les va a salir la misma pregunta y las distintas opciones. Bueno, ya tenemos ahí a varias personas que ya se pudieron conectar. Vamos a ir respuestas. Llevamos 23 personas, 25, 24 y tenemos como 50 conectadas. Cuando llevamos unas 40 ya podemos hacer la reflexión para ver si atinaron efectivamente cómo debemos publicar los datos abiertos. Llevamos 30 personas, vamos a dar unos segunditos más para que más personas puedan responder. Bueno, ya tenemos de por sí más de la mitad de personas que respondieron, entonces vamos a empezar a ver qué pusieron por acá. Dice que la primera opción que ustedes pusieron es efectivamente datasets, como quieran llamarlo, eso depende de la región del mundo en donde estén, o mejor decirles conjuntos de datos o bases de datos. Y efectivamente, la mayoría de personas respondieron bien. Nosotros debemos publicar esas bases de datos lo suficientemente ordenadas, estructuradas, en filas sin columnas, limpias, íntegras, que estén en bruto, eso sí, sin procesar, sin analizar absolutamente disponibles para que en formatos, en distintos tipos de formatos, Excel, CSV, entre otros, para que las personas puedan descargarlas y puedan utilizar sus herramientas y sus habilidades para que puedan procesar y generar distintos productos. Ahorita más adelante vemos cuáles pueden ser esos productos, pero sí, efectivamente son los datasets o conjuntos de datos. Los datos únicamente desordenados, no, porque si nosotros les damos los datos desordenados a las personas, no puede ser que tengan muchos errores y los datos no sean lo suficientemente ricos para poder utilizarlos.
Visualizaciones, estadísticas e informes, nosotros podemos publicarlas. Súper bien que la institucionalidad tenga esa iniciativa de publicar sus visualizaciones, sus tableros, sus informes estadísticos, entre otras cosas, pero esas son nuestras interpretaciones de la realidad judicial. En nuestro punto de vista, ya nosotros estamos procesando los datos y parte precisamente de ser lo suficientemente transparentes, entregar los datos puros, ¿verdad? Para que las personas también puedan hacer sus propias interpretaciones. Continuamos, vamos ahora sí a hablar un poco de qué son datos abiertos, para qué sirven estos y un poco sobre gobernanza y gestión de los actores del ecosistema de datos. Vamos a ver un pequeño video sobre qué son datos abiertos enfocado en el contexto costarricense. El Poder Judicial es una institución pública del Estado costarricense. Cada institución pública cumple su función con el aporte de las personas habitantes del país para brindar servicios de acuerdo con sus necesidades. Día a día, el Poder Judicial genera una gran cantidad de datos sobre la convivencia de nuestra sociedad, el impacto de las políticas públicas y el trabajo de la institución. Algunos de estos datos son públicos y nos pertenecen, por lo que deben ser accesibles de la mejor forma para toda la sociedad. Los datos abiertos son conjuntos de cifras o características acerca de procesos, uso de recursos y sobre el quehacer del Poder Judicial en general, siempre protegiendo la privacidad y los datos personales según la ley. Los datos que son de acceso libre deben estar en las mejores condiciones para ser procesados, analizados y reutilizados. La creatividad es el límite. Por ejemplo, Daniela es periodista y quiere dar a conocer los femicidios registrados en el país, por años, zona geográfica, la relación que tenía la víctima con su agresor y la cantidad de agresores condenados judicialmente. Alejandra es abogada y desea proponer una actualización a la Ley de Pensiones Alimentarias, basada en datos confiables y verdaderos. Frank emprende su propio negocio con información sobre las compras y contrataciones del Poder Judicial, para ayudar a pequeñas y medianas empresas a trabajar con la institución. O incluso usted puede investigar los tipos de delitos que se presentan en su localidad y a partir de esta información, organizarse con sus vecinas y vecinos para encontrar soluciones. Estas bases de datos están a disposición pública en el sitio web del Poder Judicial, menú de programas. Vamos al sitio de Justicia Abierta y clic en Datos Abiertos. El Poder Judicial ha abierto ya datos sobre sus bienes, el presupuesto de la institución, la ejecución presupuestaria, su personal, las contrataciones públicas, el índice salarial, además de estadísticas policiales, femicidios, pensiones alimentarias y violencia doméstica. Y continuará agregando y actualizándolos en distintas versiones y formatos de descarga. Los datos abiertos son un eje de trabajo de la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, relacionado con la transparencia. Es un derecho ciudadano fundamental y un deber de las instituciones públicas con nuestra sociedad. El Poder Judicial, consciente de ello, seguirá mejorando para garantizar el acceso a más conjuntos de datos abiertos. Bueno, eso fue un video que es parte de un proyecto que se llama Democracia a la Mano, acá en Costa Rica, y explica en lenguaje claro cosas como los datos abiertos, que pueden ser a veces un tema un poco complejo de comprender, pero ahí queda exacto la definición general de qué son datos abiertos, para qué sirven, entre otras cosas. Como decía el videito los datos abiertos son parte del principio de transparencia de justicia abierta. Y acá están las definiciones precisamente que la política de justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, que fue aprobada en 2018, brinda sobre transparencia de datos abiertos. ¿Qué es la transparencia? Es la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de garantizar el derecho de acceso y comprensión de información y datos públicos, entre otras cosas como rendir cuentas, propiciar la integridad, la probidad, el buen gobierno, sin mayores limitaciones que aquellas que están expresamente establecidas en las leyes. Y ya ahorita vemos por qué, porque el tema de datos abiertos no está ligado al tema de protección de datos. Tenemos un concepto de datos abiertos que dice que es un proceso sistemático de publicación de datos en formatos abiertos, libres de controles y conforme a estándares y requerimientos internacionales, que debe ser consistente y perdurable. Los estándares
es súper importante, ya existen bastantes estándares en el tema de datos abiertos. Pueden revisar, por ejemplo, la Carta Internacional de Datos Abiertos o la Open Data Charter, en donde define, por ejemplo, muchos de los principios que deben seguir los datos abiertos, que deben ser íntegros, que deben ser primarios, que deben ser reutilizables, entre otras cosas. Nosotros nos podemos orientar en estos principios o en estos requerimientos para empezar a publicar nuestros conjuntos de datos o para establecer nuestras estrategias de gobernanza, que serían básicamente la forma en cómo nosotros nos gestionamos estratégica e institucionalmente para emprender procesos de apertura de datos. ¿Para qué sirven los datos abiertos? Sobre esto vamos a tener una sesión en específico, que es la tercera, pero para darles un adelanto, cuando nosotros tenemos datos, podemos entender mejor la realidad social y los contextos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta que está pasando sobre una situación. En Costa Rica, por ejemplo, el año pasado tuvimos la tasa de homicidios más alta en la historia de Costa Rica. Y ya a partir de eso nosotros podemos comenzar a hacer conjeturas, hipótesis, a estudiar, a analizar mejor qué es lo que está sucediendo. En definitiva, tiene que ver con una inmersión más activa del narcotráfico presente en el país. Y entonces, a partir de esto, nosotros comenzamos a tomar decisiones de política pública. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos haciendo las decisiones al azar, así, espontáneamente, sino que están fundamentadas precisamente a partir de datos analizados que expresan una realidad social o un contexto determinado. ¿Para qué sirven también? Potencian los espacios de colaboración y participación. Ahorita al final les voy a poner un ejemplo precisamente de esto, donde las personas, nosotros podemos organizar actividades para que las personas vengan, utilicen los datos, nos realimenten, nos digan si esos datos están buenos, si están malos, y generen productos precisamente. Conllevan a transparentar, como decía, está ligado completamente con el principio de transparencia de justicia abierta y entre más datos publicamos, más transparente nos volvemos. Costa Rica, por ejemplo, el Poder Judicial, en un índice de transparencia institucional que se hace acá en el país, empezó por allá en el año 2016, 17, creo que fue que cuando se empezó a hacer el índice, que lo hace la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial de Costa Rica tenía un 50 de calificación, hoy en día ha llegado hasta el 99 y el 100, y eso tiene que ver precisamente con facilitar procedimientos como lo son los datos abiertos. Y en fin, no se vale nada más publicar los datos por publicar y decir somos muy transparentes, sino que también nosotros debemos potenciar las actividades de uso para que esos datos puedan ser traducidos en productos. Los datos sirven para generar valor, es decir, productos concretos. Como les decía ahora, esto, bueno, aquí viene bastante información, pero vamos a hacer una reflexión cortita. Los datos abiertos no están desligados del tema de protección de datos, que es otro tema que la institucionalidad en el marco de los poderes judiciales, los órganos judiciales, siempre se debe mantener, porque se trabaja con datos muy delicados. En ese sentido, en el caso de nosotros, en el Poder Judicial de Costa Rica, bueno, y en realidad en el contexto costarricense en general, nosotros lastimosamente no tenemos una ley de acceso a la información. Es una deuda que como país tenemos bastante grande. Lo que sí tenemos es a nivel de sala constitucional mucha jurisprudencia que se ha generado a partir a partir del tema de acceso a la información. Esto en realidad no es un indicador positivo tampoco, porque ¿qué es lo que está pasando? Que se está judicializando el tema de acceso a la información. Si existe mucha jurisprudencia a nivel de sala constitucional es porque se está violentando el derecho. Pero en buena hora que existe y que la misma sala constitucional del Poder Judicial acá en Costa Rica ha dicho que la información pública debe ser brindada de manera que pueda disponerse de esta libremente y en formato abierto. Nuestra misma sala constitucional la ha dicho. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos garantizar este derecho. ¿Qué fue lo que pasó en este caso en específico? Ahí les invito a que busquen la resolución después, si no, con mucho gusto se la podemos enviar. Un instituto acá en Costa Rica, sobre tema meteorológico en específico, una organización académica y sociedad civil estaba pidiendo datos sobre meteorología y leyó los datos en PDF y con ciertos datos que ellos consideraban sensibles, que no se podían dar, datos meteorológicos sensibles.
Pero bueno, al final ellos presentaron un recurso y la Sala Constitucional le dijo al Instituto Meteorológico, tiene que dar esos datos en bases estructuradas, no en PDFs, porque ¿qué pasa? Si yo soy un analista de datos y a mí me dan un PDF, eso es un dolor de cabeza. Si, por ejemplo, eso tiene demasiados datos, yo tengo que agarrar esos datos y procesarlos y comenzar a montarlos en una base de datos para poder trabajarlos en un software de análisis de datos. Eso entonces es un dolor de cabeza completo. Y si nos dan gráficos y tablas, que son datos ya procesados, ahí la cosa se vuelve peor porque no puedo yo trabajar con los datos primarios para poder hacer mis propios análisis. Sí contamos acá en el Poder Judicial, en Costa Rica en general, con una ley de protección de datos. En ese sentido, hay ciertos temas, principalmente cuando están ligados al nombre de una persona, que no se pueden revelar. Esto, como decía, entonces va a haber un proceso que se va a llamar despersonalización de variables sensibles, en donde ya nosotros, cuando quitamos esas variables, podemos publicar ciertas otras que sí son de interés para hacer el análisis. Esto lo vamos a ver un poco la otra semana también, cuando Carlos nos explica un poco sobre el proceso de limpieza, despersonalización, entre otras cosas. Bueno, ustedes pueden visitar el Poder Judicial de Costa Rica. Ahorita lo tenemos estamos utilizando una plataforma de uso libre que se llama SICAN. Es la más recomendada de forma internacional porque cumple con los requerimientos en específico para albergar portales de datos abiertos. Nosotros actualmente tenemos publicados 21 datasets o conjuntos de datos de distinto índole, de distintos temas, y ahorita estamos en un proceso de rediseño de este portal porque si ustedes entran, tienen, por medio de este código QR que está acá, pueden entrar, tiene una interfaz muy plana, que es la propia de SICAN, y ahorita estamos trabajando para que se pueda ver mejorada. Hay distintas soluciones, como dicen la gente del ámbito de tecnologías de la información. Hay otras que son de pago, hay otras que tal vez son propias institucionales, pero que no cumplen con ciertos requerimientos, como lo teníamos nosotros antes, y ahora estamos utilizando esta precisamente. Si ustedes se meten, por ejemplo, los mejores portales abiertos, como el portal de datos abiertos de la Unión Europea, se van a dar cuenta que utilizan la plataforma SICAN. Eventualmente, por ejemplo, como nosotros en el Poder Judicial de Costa Rica estamos integrados con muchas instituciones, eventualmente todas las instituciones, aunque tengan sus portales web institucionales por aparte, deberían sus datos abiertos referenciarlos a este portal. Y esa es nuestra idea precisamente más adelante, de que todas las instituciones tengan su espacio en este portal que cumple los requerimientos para portales de datos abiertos, que tengan publicados sus conjuntos de datos o datasets ahí. En 2021, después de un proceso de co-creación en donde tuvimos bastante involucramiento de el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica, quienes nos ayudaron a co-crear, a validar, a hacer procesos de talleres de validación de un protocolo para abrir datos. Y este protocolo que tenemos actualmente en el Poder Judicial de Costa Rica, que también lo pueden descargar acá en este código QR, es nuestro principal instrumento de gobernanza de datos abiertos. Ahí nosotros definimos procesos para la apertura de datos, fases, roles, recomendaciones y otros aspectos a considerar. Este protocolo fue validado con personal institucional a lo interno del Poder Judicial, principalmente oficinas gestoras de datos, y después también fue validado con personas usuarias de datos a lo externo y con especialistas en la materia a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son las fases que nosotros seguimos en los procesos de apertura de datos o las recomendadas? Empezando mapeando un sistema de datos y roles, el ecosistema, perdón. Ahorita vamos a profundizar un poco porque esta es la fase más importante. Si nosotros no reconocemos quiénes son los actores que se ven involucrados en un proceso de apertura de datos y no gestionamos este ecosistema bien, no vamos a tener un proceso de apertura de datos exitoso. Después tenemos que identificar cuáles son los datos más demandados, priorizarlos para liberarlos en un portal de datos abiertos. También podemos hacer una selección de una oferta, qué datos ya tenemos lo suficientemente íntegros para poder presentarlos, exponerlos.
Luego siguen los procesos más técnicos, que es la 4, la 5 y la 6, es el proceso técnico de apertura de datos. Eso es lo que les va a explicar Carlos la próxima semana. Extraer los datos de un sistema transaccional que están albergados después en un repositorio de datos, limpiarlos, anonimizarlos, crearles formatos, asignar licencias, la metadata, que es básicamente cuando se sube en el portal de datos abiertos, que ese conjunto esté explicado con una serie de datos. También la metadata es data de los datos. Publicarlos en un conjunto de datos ya en el portal, en nuestro caso en el SICAN, y luego siguen otras actividades como son las de promoción y uso, que también quisiera darles un ejemplo, y nosotros también podemos hacer evaluación de los procesos para ver si nosotros seguimos estas fases, si nos saltamos algo, si tenemos que mejorar algo dentro del proceso de apertura de datos. Estas fases o esta estrategia de definir un protocolo es fundamental para que exista una estrategia de gobernanza exitosa para poder publicar datos. Como les decía ahora, la fase más importante, diría yo, del proceso de apertura de datos, aparte de abrir los datos, obviamente, es empezar con mapear ese ecosistema, ver cuáles son los datos, perdón, cuáles son los actores involucrados. Acá me gusta utilizar esta metáfora o esta comparación con el ciclo productivo del pan. Por eso están estas imágenes por acá. Entonces empezamos con las personas productoras. Acá tenemos a las personas que siembran el trigo, ¿verdad? Y que también lo recogen. Son esas instancias que generan los datos. En nuestro caso tenemos los juzgados, tribunales, las salas de casación, el Ministerio Público y sus oficinas regionales, la Defensa Pública y sus oficinas, el organismo de investigación judicial, que en el caso de Costa Rica es la Policía Judicial, oficinas administrativas, que la Oficina de Gestión de Personal, que la Oficina de la Dirección de Planificación, el Departamento de Proveeduría, de Ejecución Presupuestaria, entre otras cosas, que están constantemente haciendo transacciones y ingresando en un sistema transaccional datos. Ellos son los productores. ¿Qué hay que trabajar con estos? Trabajar en el tema de la calidad del dato, en sensibilizarles que esos datos que están ingresando en los sistemas son datos de sumo valor, que más adelante van a ser aprovechados en otro tipo de procesos. Entonces, que ellos tienen una responsabilidad grande de que esos datos que estén ingresando en los sistemas sean lo suficientemente íntegros y limpios, que ojalá no tengan errores. Entonces, con las personas productoras tenemos que trabajar en el tema de la calidad del dato. Las personas intermediarias son esas oficinas que tenemos que se encargan de recoger, gestionar los datos, sistematizarlos, prepararlos en una base de datos, en algunas ocasiones hasta analizarlos para presentar un informe a las personas tomadoras de decisiones. Por ejemplo, acá tenemos las oficinas gestoras de datos como la Dirección de Estadística, la utilización de ciertos sistemas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, se encargan de autorizar, almacenar, transformar, sistematizar y hasta analizar los datos. A las personas intermediarias son las que tenemos que convencer que tienen que abrir datos, a esas oficinas gestoras de datos. Y les voy a decir, a veces esto es una de las tareas más difíciles porque a veces no se termina de entender el tema de datos abiertos o una vez nosotros sistematizando una experiencia acá propia en el tema de datos nos dimos cuenta que a veces existe algo que denominamos como egoísmo de datos. A veces nos cuesta despegarnos de esos datos, nos creemos dueños de los datos, pero las oficinas gestoras en realidad son gestores de los datos. Ellos son como los vigilantes de los datos y ellos pueden dar la autorización para que esos datos se puedan publicar. Nos pueden ayudar montones para que esos datos se puedan subir en un portal de datos abiertos. Entonces, a las oficinas gestoras de datos son los que hay que convencer para abrir datos. Luego están las personas habilitadoras. Sensibilizan, capacitan, gestionan, organizan y potencian el uso de datos abiertos. En este caso, somos las personas que nos encargamos de las estrategias de gobernanza para los procesos de apertura de datos. Acá nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial de Costa Rica, trabajamos desde CONAMAC, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información. Nos colaboran a veces también instancias externas, organizaciones que potencian el tema de datos abiertos, como la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, IVOS, entre otras. Y muy importante, en el caso de habilitadores, debe existir una figura de autoridad a nivel institucional.
Cuando las figuras de autoridad se involucran, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de Costa Rica, que nuestras máximas autoridades son los magistrados y magistradas, cuando nosotros tenemos el apoyo de una persona, en este caso es una magistrada actualmente, que nos lidera el tema de datos abiertos a nivel de Poder Judicial. Tenemos también un magistrado, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, que lidera el tema de justicia abierta. Estas iniciativas se van a ver más potenciadas, más apoyadas, más apadrinadas a nivel de la institucionalidad. Luego tenemos principalmente los actores externos, los infomediarios, que agarran y transforman esos datos en productos concretos. Tenemos a la prensa, tenemos centros de investigación, academia, empresa privada, organizaciones, que generan desde aplicaciones para dispositivos inteligentes, mapas georreferenciales, generan periodismo de datos, muchas otras cosas, investigaciones, etcétera. Y finalmente tenemos a las personas consumidoras. Antes de pasar a con las personas infomediarias son las personas con las que se realizan actividades de uso. ¿Por qué? Porque estas personas cuentan con las herramientas y las habilidades para agarrar esos datos y transformarlos. Entonces, nosotros con estas personas debemos promover distintos tipos que existen desde laboratorio de datos, talleres de uso de datos, hackatones, mapatones. Existen muchas actividades que ustedes se podrán encontrar por ahí. Luego, finalmente, tenemos a los consumidores, a las personas consumidores que leen, siguen, usan, deciden con los productos de datos abiertos. Pueden ser nuestras mismas oficinas internas, entidades externas, organizaciones de sociedad civil, ciudadanía en general, etcétera. Con estas personas también se pueden hacer actividades, por ejemplo, como ferias de productos de datos para que ellos puedan aprender a utilizar los distintos productos que han generado las personas infomediarias. Acá tenemos un par, bueno, voy a explicarles también sobre esto. Las actividades de promoción son fundamentales en la estrategia de gobernanza de los procesos de apertura de datos. Nosotros ocupamos sensibilizar, constantemente educar, compartir, ojalá en lenguajes bastante claros, que las personas puedan entender mejor estos temas. Nosotros hemos creado desde hace ya varios años distintos productos en el tema de datos abiertos que van desde infografías, una agenda en CONAMAC, por ejemplo, todos los años se desarrolla una agenda para llevar las actividades, por así decirlo, de una persona, pero también es un instrumento importante para educar. El del año pasado, de 2023, fue en específico sobre el tema de datos abiertos. Ahí contenía distinta información. Tenemos infografías, cápsulas autoformativas, videos animados como el que les acaba de enseñar. Tenemos infografías, por ejemplo, interactivas como esta, que de hecho ahora les podemos pasar el enlace para que ustedes la hagan porque explica un poco sobre el proceso técnico de apertura de datos. Y esta otra que es una cápsula autoformativa que se hace en cuestión de 40 minutos, que es como un mini cursito virtual. Ahorita estamos trabajando también un curso virtual de datos abiertos. Acabamos de hacer la prueba piloto. Pronto va a estar disponible para personas internas y externas, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Después de que realizamos la prueba piloto, nos dimos cuenta que tenemos que hacer unos pequeños ajustes por ahí. Y las actividades de uso. El año pasado tuvimos una actividad bastante bonita en donde estudiantes del curso de Estadística para la Administración Pública de la Universidad de Costa Rica estuvieron trabajando durante todo un semestre el año pasado con los conjuntos de datos abiertos del Poder Judicial. Elaboraron pósters científicos, los datos estaban en bruto, realizaron sus propios análisis y nos mostraron esos pósters científicos en una feria que tuvimos acá en el mismo Poder Judicial de Costa Rica. Los estudiantes eran, en el total, en el curso eran 52 estudiantes y ese día vinieron bastantes personas de externas, pero principalmente personas internas, oficinas gestoras, vino autoridades judiciales, llegó por ejemplo el fiscal general, quien creía que ya también estaba abriendo datos y cuando vio toda la actividad y todo eso, se dijo, no, pero la Fiscalía no tiene datos abiertos y ahorita está interesadísimo en el tema y ya lo puso de hecho como un tema que quiere impulsar este año dentro del Ministerio Público. La actividad fue bastante bonita también porque se interactuó con jóvenes de segundo año de la profesión, de la carrera de administración pública e hicieron análisis interesantes, que fue súper curioso también porque algunos análisis tal vez no estaban del todo correctos, algunos sí estaban muy correctos, pero al estar ahí las mismas oficinas especialistas en la materia comenzaron a realimentar a los estudiantes. Entonces fue un diálogo bastante bonito, enriquecedor y que nos permite dar garantía precisamente de una justicia abierta. Y
Aquí tenemos otra actividad, ya para ir cerrando. Me gusta, a ver si nos me pusieron bastante atención cuando estaba hablando sobre el ecosistema de datos abiertos. Me gustaría, por favor, que ustedes reflexionaran dentro de todo esto, si son personas que trabajan en órganos, poderes judiciales, que ustedes puedan responder cuál es su rol dentro del ecosistema de datos. La misma dinámica que antes, escanean el código QR con sus celulares, les va a salir la pregunta con las opciones y por favor, contestan la pregunta y a partir de la respuesta que tengamos hacemos una reflexión también. Entonces vamos a dar un par de minutitos otra vez para que puedan ir respondiendo esta pregunta. Bueno, ya 33 personas respondieron, 35. Parece que ya es casi más de la mitad de las personas que tenemos acá. Bueno, la mayoría de personas, 36 personas que hay acá, la mayoría contestaron que son personas productoras de datos, probablemente que trabajan en oficinas en donde utilizan sistemas transaccionales, ingresando datos sobre una situación, un servicio en específico que dan. Entonces, la importancia de que ustedes tienen en el ecosistema de datos es que ingresen datos de calidad. Tienen que pensar que los datos que ustedes que están ingresando dentro del sistema transaccional, probablemente después van a ser utilizados para otros procesos, para abrir datos, para generar informes estadísticos, para tomar decisiones. En ese sentido, siempre es importante que ustedes piensen en generar datos de calidad, ojalá reduciendo los errores al mínimo. La segunda respuesta más común fue el de personas intermediarias. Y esto también ustedes tienen, yo creo que ustedes tienen el rol más importante en el proceso de apertura de datos. ¿Por qué? Porque son las oficinas que gestionan los datos que se han recogido sobre un servicio en específico. A las oficinas intermediarias y las personas que dijeron acá, yo soy parte de una oficina intermediaria de datos, porfa, tienen que convencerse que lo que ustedes están gestionando, resguardando, son datos que si son de valor público, perdón, de interés público, se tienen que publicar para que seamos más transparentes. Además que si los publicamos, estamos dando garantía a un derecho, que en el caso de Costa Rica ya se dijo que es un derecho, ligado al tema de acceso a la información. Para finalizar, un meme como ese que dice que parece chiste, pero es anécdota, de Pedro Pascal acá, que muestra una cara bastante graciosa, que dice, cuando el gobierno te dice que publica datos en formatos abiertos, pero cuando checas descubres que publica todos sus datos en PDF. Ya les dije ahora varias razones por las cuales, por ejemplo, cuando nos dan los datos en un PDF, las complicaciones que, por ejemplo, para mí como investigador, como analista de datos, como periodista, puede significar que los datos estén contenidos en un PDF. La próxima semana, Carlos les va a explicar un poco más sobre cuáles son los formatos ideales para que al momento de publicar datos abiertos, pero les digo, los PDFs que muestran informes no es algo que esté mal.
muy bien las instituciones que publican sus informes de labores, por ejemplo, que hacen sus propios análisis y que presentan eso de forma muy transparente. Pero en el contexto de datos abiertos, los datos abiertos se tienen que publicar en datasets, conjuntos de datos, bases estructuradas en filas y en columnas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Creo que llegamos apenas a la hora exacta, casi menos de una hora. Aquí está la información de nosotros, de CONAMAC, del programa de participación ciudadana, y aquí les queda el correo por si tienen alguna consulta o duda. Igual ahorita podemos abrir un espacio para consultas y muchas gracias por la atención. Gracias, José. Tenemos una consulta en el chat y un comentario. Los voy a leer. Igual si alguien más tiene preguntas o comentarios, los pueden ir poniendo en el chat. Consultan entonces, o sea, si en dataset no hay datos abiertos. Efectivamente, el datos abiertos es subir un conjunto, es una base de datos. Si no hay unos datos que son calificados, un dato sobre una situación, digamos, los datos de homicidios, ahí tenemos el fenómeno en particular que es homicidios, tenemos una base de datos, la cantidad de homicidios reportados en 2023 por las oficinas policiales. Y entonces ya tenemos un conjunto de datos, un dataset que dice distintas variables. Tipo de homicidio, arma utilizada, edad de la víctima, nacionalidad de la víctima, motivo del homicidio, entre otras cosas. Ya eso entonces, cuando está publicado en una base de datos estructurada en fila de columnas, en el momento que yo digo, yo soy analista de datos y ocupo investigar la realidad de los homicidios en el país, agarro esa base de datos y ya puedo hacer mis propios análisis. Entonces, si no hay publicado un conjunto de datos en un formatos, ojalá abiertos, no existen datos abiertos. Acá tenemos otro comentario de Astrid Ramos. Dice, en Honduras, si bien no existe una ley especial de protección de datos, se puede utilizar el recurso constitucional de habeas data para acceder, rectificar o actualizar información personal contenida en registros públicos o privados. En cambio, el derecho a solicitar información pública lo protege la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso de ser denegada la solicitud, se puede presentar el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y posteriormente, contra la resolución de revisión, puede presentarse únicamente el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Enhorabuena que en Honduras existe ley de acceso a la información. Yo creo que es un instrumento fundamental y yo creo que para el éxito de una buena gobernanza en sí es necesario la existencia de leyes porque las leyes dan garantía de los derechos y en este caso en el tema de datos abiertos, si nosotros tuviéramos acá en Costa Rica una ley de acceso a la información que implique también o que haga referencia al tema de datos abiertos, nosotros nos podemos respaldar mejor en esta ley. Sin embargo, como le decía, acá en Costa Rica también existe bastante jurisprudencia a nivel de sala constitucional y ojalá garanticemos el derecho de acceso a la información. Sobre el tema de protección de datos, en realidad cuando uno es analista de datos, a uno poco le interesa, por ejemplo, el nombre de las personas, que es un dato muy personal. O sea, a mí no me interesa saber que tal persona se llama fulano de tal, sino que a mí lo que me interesa es la cantidad de veces que se reitera la situación de esa persona para poder hacer un análisis que me permita decir, ok, aquí tenemos una situación. Eso entonces es importante. Entonces, cuando se publican datos, hay que despersonalizarlos. Hay que garantizar el derecho de protección de datos. Ok, acá tenemos, bueno, nos están pidiendo si puedes poner tu correo por acá y también si van a compartir la presentación. Claro, con mucho gusto les puedo compartir la presentación y acá voy a poner mi correo institucional para que si tienen alguna duda o si quieren, requieren de algún tipo de material. En todo caso, les vamos a enviar algunos materiales que hice referencia ahora. Acá les estoy pasando mi correo por el chat. Hay un material que ojalá lo puedan revisar para la próxima semana, que es una infografía dinámica en donde nosotros nos podemos mover y podemos ver, por ejemplo, los distintos procesos técnicos de apertura de datos y ver qué significan. Ojalá para que la próxima semana puedan hacerle todas las consultas a Carlos, pero les voy a pedir acá a mis compañeras en CONAMAC que por favor les enviemos este material que es muy, muy útil también. Y les voy a Perfecto. enviar, le enviamos también la presentación.
Perfecto, muchas gracias, José. Si no hay más preguntas o comentarios, antes de finalizar, solamente, perdón, acá sí hay otra consulta. ¿Puedes repetir ese punto? La despersonalización de datos es un requisito de los datos abiertos, de la privacidad de la información o ambos. A veces, por ejemplo, y esto era al principio, yo creo que ya ese debate se ha superado un poco. La gente, por ejemplo, principalmente en los poderes judiciales, se sentían como muy resistentes a abrir datos precisamente por lo delicado que es la información que produce un poder judicial. Pero, como les decía ahora, el tema de datos abiertos va de la mano con el tema de protección de datos y nosotros no podemos publicar datos si, por ejemplo, en una base de datos hay referencia a datos personales, el nombre de las personas, por ejemplo, que son víctimas o que están dentro de un proceso de conflicto. Eso es una violación al derecho de protección de datos. En ese sentido, cuando nosotros vamos a publicar una base de datos, se debe dar garantía del derecho de protección de datos y entonces debemos despersonalizar esas bases de datos. Nosotros, como les decía, no publicamos los nombres de las personas, pero sí publicamos el tipo de conflicto en que esa persona se vio envuelta, que al final lo que interesa es la generalidad de las veces que se reitera ese tipo de situación o conflicto. No nos interesa, en este caso, quién fue la persona involucrada, sino la situación en particular para poder hacer análisis que puedan después, posteriormente, incidir hasta en política pública. Muchas gracias, José. Ok, si no hay más preguntas, solamente recordarles que estos webinarios consisten en 3 sesiones. Hoy tuvimos la primera sesión, la próxima es el 8 de febrero, vamos a tener la segunda sesión, así que les invitamos a seguir compartiendo el enlace en sus órganos judiciales para que más personas puedan inscribirse. Y también les pusimos acá en el chat un enlace para que por favor lo llenen, porque las personas que participen en las 3 sesiones les vamos a dar un certificado de participación al finalizar. Entonces es muy importante que se inscriban en ese enlace para nosotros tener la información de quienes participaron en cada sesión. Por acá pusieron una pregunta más, José. Dice, ¿qué Sí, ahí tipo está viendo. de indicadores sobre origen étnico, sexo, edad, etcétera, tienen en Costa Rica? La ley de protección de datos acá en Costa Rica precisamente protege los datos de las personas respecto a su origen étnico, orientación sexual, edad, involucramiento político partidario, tendencia religiosa, etcétera. Pero si nosotros tenemos todas estas variables, por ejemplo, y le quitamos el nombre de la persona, nos da una serie de variables que son súper ricas para poder analizar en su generalidad. Por ejemplo, a nosotros nos interesa que la variable orientación sexual está ligada al nombre tal, a tal persona, pero sí nos interesa la variable de orientación sexual para poder analizar una realidad en específico. Pero como les dije, la clave en el tema de datos abiertos está despersonalizar los conjuntos de datos, despersonalizar las variables que son sensibles y la variable más sensible de todas es el nombre de la persona. Ok, acá pusieron un comentario más. Dice acceso a la justicia diferenciada por grupo poblacional. Súper. Bueno, aprovecho por hacerles un comentario. Acá en Costa Rica, de hecho, se está trabajando ahorita un proyecto que eso lo está liderando otra persona en el equipo de trabajo, mi compañero Jefferson, sobre recolección de datos de poblaciones LGTBIQ+. ¿Esto qué significa? Que se va a estar haciendo un esfuerzo para, dentro de los sistemas transaccionales, comenzar a recoger información ligada a la orientación sexual de las personas y así nosotros, como dice acá precisamente, podemos hacer análisis diferenciados por grupos poblacionales en específicos. Hay ya ciertas variables que nos permiten ver información de otros grupos, pero acá en este caso es un proyecto que estamos impulsando y ojalá pronto pueda estar ya implementado dentro de los sistemas transaccionales para ver más en específico la realidad de una población. Ok, hay una pregunta más. Dice, buenos días. En cuanto a leyes conexas, ¿se toma en cuenta la ley del Sistema Nacional de Archivos? El tema, el protocolo, nosotros tratamos distintas leyes ya existentes, por ejemplo, desde los artículos de la Constitución Política que hacen referencia a la rendición de la responsabilidad de cuentas que tenemos las personas funcionarias judiciales. En el artículo 11 existe un
un decreto ejecutivo que, si bien nace en el Poder Ejecutivo como tal, se recomienda a los otros poderes de la República aplicarlo también, que es lo suficientemente base para nosotros haber formulado nuestro protocolo. Me parece que también se toma en cuenta la Ley del Sistema Nacional de Archivos, entre otras leyes que hay. Bueno, se toma en cuenta también la Ley de Protección de Datos existente desde 2011, pero sí se hizo como un estado de la cuestión, que de hecho fue mi compañera Mayren, que está acá, que fue la encargada precisamente de hacer la revisión de la parte jurisprudencial del tema de acceso a la información y protección de datos que contiene el protocolo de datos abiertos, que por cierto ahí también se los podemos enviar para que ustedes lo puedan revisar. Ok, muchas gracias, José. ¿Alguna pregunta más o comentario? Y bueno, si no, entonces les agradecemos muchísimo el espacio, su participación. Recuerden, por favor, llenar el formulario para nosotros tener el dato de las inscripciones y de la participación, así podemos darles el certificado y también seguir compartiendo el enlace de matrícula para que más personas puedan acompañarnos en las sesiones siguientes. Recuerden que la próxima sesión va a ser el 8 de febrero, igual a las 8:30 de la mañana, hora Costa Rica. Y por acá también la compañera Aurelia les pasó un material, un enlace para que puedan ingresar a una infografía interactiva sobre este tema y así podamos seguir informándonos. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias, buen día, y aquí vamos a la orden. Y ojalá puedan revisar esa infografía que les pasó mi compañera Aurelia, que es la del proceso técnico de apertura de datos, que va a ser muy útil si la realizan para la próxima sesión, para que ya vengan así con sus dudas, para que le planteen a Carlos, que también es un excelente conocedor del tema. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, saludos desde Panamá. Muchas gracias, buen día. Buen día,